Muy buenas tardes, nosotros somos Alfredo Galvez e Ignacia Salvatierra con nuestro tema OpenFlow SDN con su caso de uso, calidad de servicio en tiempo real. Bueno, para empezar es clave entender el significado de estas dos palabras. OpenFlow corresponde a un protocolo de comunicación que permite separar el plano de control con el plano de datos en una red. En una arquitectura de red tradicional, los dispositivos de red como los switches y los enrutadores toman decisiones sobre cómo enviar los paquetes de datos en función de las reglas de enrutamiento predefinidas. Pero con OpenFlow el plano de control se centraliza en un controlador, mientras que los dispositivos de red se encargan únicamente de reenviar los paquetes según las instrucciones recibidas por el controlador. SDN o Software Defined Networking, por otro lado, es un enfoque más amplio que abarca toda la arquitectura y diseña detrás de la separación del plano de control y el plano de datos. SDN utiliza OpenFlow u otros controladores similares para permitir la comunicación entre el controlador y los dispositivos de red. QoS o calidad de servicio se refiere a la capacidad de una red para proporcionar diferentes niveles de prioridad y calidad de servicio a diferentes tipos de tráfico de datos. El objetivo principal de QoS es garantizar un rendimiento óptimo para ciertos flujos de datos, especialmente aquellos que son sensibles a la latencia, la pérdida de paquetes y la variabilidad en el retardo, como la transmisión de voz, videoconferencias y aplicaciones en tiempo real. QoS ofrece varios servicios, entre ellos la priorización de tráfico, gestión del ancho de banda, control de gestión, control de retardo y la latencia. Algunos beneficios que esto trae es la mejora en la experimentación del usuario, optimización de recursos y que admite aplicaciones sensibles al tiempo. La capa física se refiere a los dispositivos físicos, como los cables, switches y routers, que forman la infraestructura de red. OpenFlow como tal no introduce cambio en esta capa, ya que se centra en la programación y el control lógico de la red en capas superiores. La capa física se centra principalmente en aspectos como la transmisión, codificación y detección de errores a nivel de bits. De todas maneras es importante tener en cuenta que las decisiones tomadas en capas superiores como la capa de enlace, la capa de red, pueden tener impacto en la capa física. Por ejemplo, la asignación de ancho de banda, la priorización de tráfico y la gestión de congestión implementadas en las capas superiores pueden afectar la calidad de transmisión física de los bits. En un entorno SDN con OpenFlow es posible tener controladores y conmutadores que permitan monitorear y recopilar información sobre el estado de la capa física de la red, como la calidad de la señal, la pérdida de paquetes o los errores de transmisión. Esta información puede ser utilizada por el controlador para tomar decisiones en las capas superiores, como ajustar las políticas de enrutamiento o priorización de tráfico para mejorar la calidad del servicio. En las siguientes tres capas que vamos a ver a continuación, en el modelo de una SDN pertenecen a la misma capa, es decir, la capa de enlace de datos, la de red y la de transporte pertenecen a esta capa denominada control. Sin embargo, la explicaremos de manera que sea equivalente y concuerde. OpenFlow y SDN permiten implementar QoS en la capa de enlace de datos al centralizar el control de la red y permitir la propagación dinámica de flujo de tráfico en los dispositivos de red. Para poder implementar esto se ocupan varias normas y estándares. En sí también se ocupa el OpenFlow, que es el protocolo de comunicación entre el controlador SDN y los dispositivos de red. Define los mensajes y comandos utilizados para programar y controlar los flujos de tráfico de switches. También tenemos la norma IEEE 802.1q, que es un estándar para la etiquetación de tráfico en redes Ethernet. Permite la segmentación lógica de la red en dominios virtuales, lo que es útil para la implementación de políticas QoS basadas en VLAN. También se ocupa la norma IEEE 802.1p,
que es una extensión del estándar anterior dicho, de la norma IEEE 802.1Q, y define un campo de prioridad de 3 bits en la cabecera de los paquetes Ethernet. Este campo se utiliza para establecer la prioridad de QoS de los paquetes, lo que permite la implementación de políticas de QoS en la capa de enlace de datos. Por último, también tenemos la MPLS, que es un protocolo de conmutación de etiquetas utilizadas para establecer rutas y prioridades de tráfico en redes IP. Las MPLS puede ser utilizado en combinación con OpenFlow SDN para implementar políticas de QoS basadas en etiquetas MPLS. En la capa de red, el controlador interactúa con los dispositivos de red habilitados para OpenFlow, como los switches, para programar sus tablas de flujo y definir cómo se manejará el tráfico. El controlador en cuestión puede definir reglas y políticas que prioricen ciertos tipos de tráfico sobre otros. Estas reglas se basan en diferentes criterios como la IP de origen y destino, los puertos de origen y destino o la marca de calidad de servicio en los paquetes. Por ejemplo, el controlador de red puede configurar reglas que asignen un mayor ancho de banda o una menor latencia a ciertos flujos de tráfico, como lo son voz o video, en comparación con otros flujos de datos menos críticos. Esto se logra programando las tablas de flujos en los switches habilitados para OpenFlow, de modo que los paquetes coincidan con ciertos criterios tratados de manera prioritaria o siguiendo con las políticas de QoS específicas. Y de esta manera se ha configurado el cómo se debe manejar el tráfico. Los paquetes que llegan al switch habilitados para OpenFlow son inspeccionados y comparados con las reglas definidas en sus tablas de flujo. Como tal, el protocolo OpenFlow no opera en la capa de transporte, sino que se utiliza el protocolo TCP y UDP, que se encargan de proporcionar la entrega confiable y eficiente de los datos. Estas se ocupan dependiendo de qué se necesite priorizar, como ciertos tipos de tráfico o garantizar una calidad de servicio adecuada. Por ejemplo, si uno tiene una transferencia de archivos se utiliza TCP, ya que necesita seguridad en la transferencia de este, pero si uno tiene una aplicación de transmisión de video, utiliza UDP, ya que necesita que se transmita en tiempo real y que se demore lo menos posible. Estos flujos se clasifican en categorías según sus requisitos de QoS. Puedes asignar una categoría de alta prioridad a los flujos de tráfico TCP de la aplicación de transferencia de archivos y una categoría de prioridad estándar a los flujos de tráfico UDP de la aplicación de transmisión de video. Para definir las políticas QoS para los flujos de tráfico de TCP se puede hacer, por ejemplo, asignar un mayor ancho de banda y prioridad a los flujos de tráfico de la aplicación de transferencia de archivos, o se puede configurar las reglas en el controlador SDN para identificar los flujos de tráfico TCP y aplicar las políticas de QoS establecidas. Esto puede incluir la asignación de colas de prioridad en conmutadores OpenFlow. Para definir las políticas QoS para los flujos de tráfico UDP, se puede utilizar establecer límites de ancho de banda y prioridad para los flujos de tráfico de la aplicación de transmisión de video. En la capa de aplicación, OpenFlow puede desempeñar un papel importante al permitir las políticas de QoS. OpenFlow es más comúnmente asociado con el control de plano de datos en otras capas, pero también puede influir en la calidad de servicio en la capa de aplicaciones, mediante la aplicación de reglas y políticas específicas. Con este protocolo y arquitectura es posible identificar las aplicaciones que generan el tráfico en la red. Esto se puede lograr mediante la inspección de tráfico a nivel de paquete y el uso de reglas basadas en criterios como los puertos TCP, UDP, dirección IP o incluso análisis de contenido. OpenFlow puede enrutar y redirigir el tráfico de aplicaciones a través de rutas específicas en la red. Esto permite que el tráfico de aplicaciones críticas o sensibles al retardo se transporte a través de las rutas óptimas
o se le asigne un mayor ancho de banda para garantizar un rendimiento adecuado. OpenFlow puede monitorear y controlar la congestión en la red si se detecta una congestión en una ruta específica. El controlador puede ajustar dinámicamente las políticas de QoS para redirigir el tráfico o asignar un menor ancho de banda a ciertas aplicaciones, a fin de mitigar la congestión y mejorar la calidad del servicio. Conclusión: en esta presentación hemos explorado los conceptos de OpenFlow, SDN y QoS en el contexto de la red de computadores. OpenFlow en sí es un protocolo que permite separar el plano de control del plano de datos en una red, centralizando el control de un controlador, mientras que los dispositivos de red se encargan del reenvío de paquetes. SDN, por otro lado, es un enfoque más amplio que abarca toda la arquitectura y diseño detrás de la separación del plano de control y el plano de datos, incluyendo la virtualización de la red, la automatización y la programabilidad. Por otro ámbito, QoS se refiere a la capacidad de una red para proporcionar diferentes niveles de prioridad y calidad de servicio a diferentes tipos de tráfico de datos. Al implementar QoS en una red ofrece beneficios como la obtención de recursos, el control de gestión y el soporte para aplicaciones sensibles al tiempo. En el contexto de OpenFlow y SDN en la capa física, se compone mayormente de dispositivos como cables, switches y routers. Aunque OpenFlow y SDN no introduce cambios en esta capa, las decisiones tomadas en capas superiores pueden afectar la calidad de la transmisión física de los bits. En la capa de enlace de datos, OpenFlow y SDN permite implementar el QoS al centralizar el control de la red y permitir la programación dinámica de flujos de tráfico en los dispositivos de red. También se utilizan diferentes estándares y protocolos como son OpenFlow y las normas EEE. Y en la capa de red, el controlador de red en OpenFlow SDN toma decisiones sobre cómo se maneja el tráfico en la red y puede definir las reglas y políticas para priorizar ciertos tipos de tráfico. Los switches habilitados para OpenFlow participan en la implementación de QoS siguiendo las directivas establecidas por el controlador de red. En la capa de transporte, OpenFlow y SDN no operan directamente, ya que se utilizan los protocolos TCP y UDP. Y en la capa de aplicación, OpenFlow SDN puede influir en la calidad del servicio al identificar aplicaciones, asignar prioridades, enrutar, redirigir el tráfico y controlar la congestión en la red. En conclusión, OpenFlow y SDN y QoS son conceptos interrelacionados que permiten mejorar la flexibilidad, la gestión y el control de las redes de computadores. La implementación de QoS en el contexto de OpenFlow SDN ofrece beneficios significativos para garantizar un rendimiento óptimo y una calidad de servicio adecuada para diferentes tipos de tráfico de datos de redes.